nuevamente, buenas tardes, buenas noches ya. Les voy a agradecer mucho que me ayuden en esta clase. Voy a pedirles que desactiven el micrófono algunas veces para que puedan conversar conmigo para hacer una clase más dinámica, porque yo no soy una docente de estar hablando sola mucho tiempo. Yo lo puedo hacer, ya lo he hecho. Lo hacía antes, pero considero que no es correcto que los estudiantes deben tener un criterio frente a lo que están escuchando, ¿cierto? Y frente a lo que están leyendo, dado el caso sea una diapositiva, o sea, cualquier texto o un video que se les muestre, ¿ya? Ustedes deben tener un criterio, ¿ya? Entonces vamos a tratar de dar una horita de clase, ¿cierto? Para que no cansarnos tanto, ¿sí? Pero sí les voy a pedir, y ya les digo, les voy a pedir que me lean algunas partes de la presentación. Entonces, para que estén muy atentos a esto, ¿ok? Bien, entonces déjenme comienzo a compartir por aquí. Bueno. Listo, mis muchachos. Entonces, recordando que este es el curso electivo del programa de Ingeniería de Alimentos, que se llama Tratamiento de Aguas Residuales, ¿cierto? Bueno, hoy es 12 de abril, les está hablando la tutora y directora del curso, María Paulina Mendoza Combat, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de un contenido de 3 temas, ¿sí? Vamos a tocar un poco la explicación de la guía, vamos a hablar del tratamiento preliminar, ¿sí? Y vamos a hablar del tratamiento primario de aguas residuales. Bueno, la guía tiene 4 pasos, ¿cierto? No sé si ya se tomaron el tiempo para leerla, para analizarla. Ahorita que yo termine de explicar la guía, si tienen alguna duda, me la comentan, ¿ok? Entonces le voy a pedir, por favor, a Carmen que me lea esta primera diapositiva de paso 1. Carmen. Buenas noches, tutora y compañeros. El paso 1 dice resolver situaciones problemáticas en operaciones y procesos para el tratamiento y disposición de aguas residuales. Ejercicio 1, cinética de desoxigenación. Ejercicio 2, lodos activados. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Listo. Entonces, el primer paso, tal y como lo dice Carmen y lo dice la guía, es resolver ejercicios de cinética de desoxigenación, que es el ejercicio 1, y un segundo ejercicio que es de los activados. Muchachos, eso lo vamos a ver en 2 CIPAs que vamos a hacer. Cada ejercicio va a ser, en cada CIPA voy a explicar un ejercicio. Si quieren y si tienen preguntas de los ejercicios, lógicamente no voy a explicar el mismo ejercicio, voy a explicar un ejercicio parecido, ¿ok? Entonces, si tienen preguntas de los ejercicios, obligatoriamente se tienen que conectar al CIPAS para poder resolverlas, ¿ok? Entonces ya tenemos las fechas de 2 CIPAS. Estoy pensando en marcar otros 2 CIPAS, o sea, que sean en total 4 CIPAS o 3 CIPAS. Estoy pensando cómo hacer eso. Pero de todas formas, esa información se la voy a pasar al foro, ¿ok? Siempre se las voy a pasar al foro. Voy a tratar también de mandarle invitaciones de las webconferencias y de los CIPAS
a los WhatsApp, muchachos, porque es que realmente son muy, o sea, de 60 estudiantes, solamente están conectados 5. Eso es muy poquito, muchachos. Y realmente yo le digo lo mismo que les dije en la primera webconferencia que tuvimos. No entiendo cómo en una clase electiva, que es una clase que uno escoge, que gasta dinero, porque cada crédito cuesta como 120.000 pesos o más, y no la aprovechan. Entonces, no, o sea, no entiendo por qué no me aprovechan. O sea, el hecho de poder preguntarle a la docente, eso es súper importante, el hecho de poder compartir con sus compañeros criterios diferentes, de poder discutir, eso es tan importante, chicos, y fíjense que no está pasando eso. Entonces, voy a mandarles esas invitaciones por los foros, voy a mandarles esas invitaciones por el WhatsApp para que por favor se me conecten, ¿oyeron? Porque realmente como ingenieros de alimentos, todo este conocimiento, toda esta información que nosotros discutimos en este curso es muy importante. Y yo no quiero ser sobrada, no quiero escuchar, no quiero que me escuchen como, ay, mire qué profe más sobrada o una profe muy orgullosa. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo, o sea, yo tengo bastantica experiencia en el área de tratamiento de aguas residuales y en el área de tratamiento de agua. Y es una pena, ¿sí? Que ustedes de pronto no puedan aprovechar esa oportunidad, ¿cierto? De poder conversar, de poder si tienen algún problema o si tienen alguna duda, poder aclararla, ¿sí? Entonces, eh, se las dejo ahí, ¿ya? Esos 2 CIPAs van a ser CIPAs que vamos a marcar y vamos a resolver esos ejercicios. De todas formas, quien quiera ir adelantando, tienen toda la parte de la referencia, ¿cierto? Ahí en el syllabus y en la guía, y entonces simplemente como también darle una ojeadita, o sea, hacer una revisión de la literatura que se les está recomendando, ¿ok? Bueno, eh, Samuel, ¿me puedes hacer el favor de leer esta segunda parte? ¿Cómo? Ya un momento, la pongo. La segunda parte sería el paso 2. Sí, esta que tengo aquí proyectada, la diapositiva. Pues dice paso 1. Es que veo chiquita la pantalla. Dice resolver situaciones técnicas en operaciones y procesos para el tratamiento y disposición de aguas residuales. Aparecen 2 ejercicios. El primero es de cinética de... Ah, ya se cambió, perdón. Ya, sí, lo Mediante que una... pasa es que, dame un segundo, lo que pasa es que parece que, no sé si es que el internet está lento. De nuevo, listo. A veces se corta. Ahora Mediante sí. una exposición vía webconferencia, 20 minutos, por la fecha en el programa, el grupo de estudiantes socializará los diferentes tratamientos que existen para el tratamiento de aguas residuales y la solución de ejercicios del paso 1, entre paréntesis, requisitos de la presentación de la guía. Muy bien. Muchas gracias, Samuel. Entonces, básicamente, lo que está diciendo el paso 2 es que los grupos del foro, lógicamente, van a hacer una exposición y esa exposición es sincrónica. Samuel, ¿tú sabes qué significa la palabra sincrónica? ¿O Que es alguien? organizada, todos se ponen de acuerdo que es tal día, tal hora, así, digo yo. Exactamente. Exacto. No, sí, está bien, es exactamente eso. O sea, quiere decir que todo el mundo debe asistir a ese CIPAS. Y miren que estoy grabando, las personas que no asistieron a esta webconferencia deben ver esta grabación, ¿cierto?
se los voy a colocar también en el foro. Es obligatorio asistir a esos CIPA. ¿Por qué? Porque esas son exposiciones sincrónicas. O sea, ustedes deben activar su pantalla. Yo activo mi pantalla y ustedes van a exponer durante 20 minutos un tema, ¿cierto? De explicando algunos de los tratamientos de aguas residuales. Que yo les voy a decir, yo se los voy a asignar, ¿ya? Vamos a ver tratamientos físico-químicos, vamos a ver tratamientos biológicos. Yo se los voy a asignar y a ustedes les toca explicarlo, ¿ok? Son 20 minutos. En 20 minutos son, para ustedes hablar 20 minutos, máximo deben tener 20 diapositivas. O sea, una diapositiva por minuto, la presentación. Que son 4 en un grupo, perfecto. Que solamente participaron 3 en un grupo, perfecto. Si solamente es una persona, grupo de 1, también perfecto. O sea, lo importante es que hagan el ejercicio con todos los pasos que están en la guía. Entonces tienen que leerse la guía. ¿Por qué? Porque cada paso, por ejemplo, introducción, conclusión, objetivo, yo los voy a calificar por pasos. Ahora, quiero hacerles la salvedad, y eso se los voy a decir muy seriamente. Yo no voy a aceptar aquí que me vengan a leer diapositivas. No lo acepto. No lo acepto porque ustedes ya son estudiantes de pregrado, ustedes no son estudiantes de colegio, nosotros no estamos aquí para leer carteleras. Nosotros, si usted me lee esta diapositiva, usted me la explica, ¿ya? Entonces, por favor, muchachos, vamos a comenzar a desarrollar todas esas habilidades y toda esa, la comunicación, ¿ok? Porque ustedes el día de mañana llegan a una empresa y lo primero que probablemente le van a poner a hacer es hacer algún tipo de presentación, ¿ok? Y no es verdad que ustedes van a salir de la UNAD y no saben ni siquiera hacer una presentación, sino que se van a poner a leer una diapositiva. No, señor. Entonces, desde ya les digo, no quiero estudiantes leyendo diapositivas porque les pongo mala nota, ¿ok? Esas son habilidades blandas que tenemos que comenzar a construir, ¿ok? ¿Entendido todos? Los que están aquí. Sí, señora. Sí, señora. Okay. Bueno, aquí ya les estoy colocando el cronograma, ¿cierto? El día de la fase 3. Entonces, el día de hoy, ¿cierto? La webconferencia número 3, donde vamos a hablar, ya les di, explicación de la guía, pretratamiento, tratamiento primario, que es el tratamiento físico-químico. Normalmente ya ustedes saben que estamos haciendo las webconferencias de 1 horita. Entonces, la próxima webconferencia es el próximo miércoles 19 de abril. Déjenme pensar, miércoles 19 de abril. Bien, el próximo miércoles 19 de abril, donde vamos a ver tratamiento secundario, vamos a hablar de tratamiento terciario y vamos a hablar un poquito también de tratamiento de pulimiento, ¿ok? Después va a llegar entonces el CIPA número 3. Para ese CIPA número 3 me van a presentar los 6 primeros grupos. Muchachos, yo no estoy segura de cuántos grupos van a salir. Yo coloqué aquí 6 grupos, pero tengo que revisar esto, ¿ok? Tengo que revisar si realmente son 6 grupos. Pero de todas formas, esas fechas de cuándo ustedes van a exponer, se las voy a colocar en el foro, ¿ok? Déjenme, y voy a anotar esto porque tengo muchísimo trabajo, necesito tener organizado. Denme un segundo. Necesito tener organizada esa parte de lo que le voy a mandar al foro, ¿ok? Entonces, ya sabemos que en el foro debe haber el tipo de tratamiento. No sé. Entonces, en el foro debe haber el tipo de tratamiento
de tratamiento que le toca a cada grupo, y la fecha de la exposición. Bien. Estas son cositas que vamos a anotar. Listo, entonces vamos a hacer 2 IPAs. Hasta ahora solamente hay 2 IPAs. Si nos da tiempo, hacemos estos 2 solamente, que yo no los quiero tampoco llenar de webconferencias y de citas, ¿ya? Pero de todas formas, ya saben que es necesario que ustedes asistan a estos IPAs, ¿sí? Porque aquí es donde voy a explicar los ejercicios. Además, ay, no, profe, es que a mí no me tocó este día, el 26 de abril, no, a mí me tocó el 3 de mayo. No importa, asista aquí porque voy a hablar del primer ejercicio, ¿ya? Igual, viceversa, no, profe, es que a mí no me tocó el 3 de mayo, sino el 26 de abril. Asista porque voy a hablar del segundo ejercicio, ¿ok? Bueno. Y el paso 3 de la guía es un mapa conceptual. ¿Ok? ¿Alguien, por favor, Nancy, eres tan amable de leerme el paso 3? No sé, es que yo creo que a Nancy no le sirve el micrófono. Juliet. Sí, señora. Paso 3. ¿Sí? Mapa conceptual. Reuso de aguas residuales. De acuerdo con la literatura propuesta, cada integrante del grupo realizará un mapa conceptual en el cual exponga las principales estrategias de reuso de aguas residuales tratadas. El mapa conceptual debe ser compartido en el foro colaborativo de la fase 3. Muy bien, muy bien. Entonces, es simplemente eso no es difícil, ese paso es individual, ¿ok? Ese paso no es grupal, el paso 3 es individual, o sea, cada persona del grupo tiene que hacer su mapa conceptual. Mapa conceptual sobre, no voy a limitarlos, usted va a ser lo mismo que el ensayo, ustedes van a investigar sobre reusos de agua residual. Puede ser del mismo tipo de empresa que utilizaron en la fase 2, no hay ningún problema, puede ser el mismo tipo de empresa, pero lo importante es que hablen de los diferentes tipos de reuso, si se puede, por ejemplo, para material de contraincendios, agua, sí, contra incendios y, bueno, no sé, hay 1000 formas, ¿ok? Quiero que me hagan un mapa conceptual sobre esa parte. Listo. Y por último, me hace el favor, Juliet. No, Juliet fue la que leyó, ¿verdad? Juliet, ¿puedes terminar de leer? Ah, mira, aquí está Jesús. Jesús, por favor, léeme ese cuarto paso. Jesús, no tengo micrófono. Listo. Juliet, por favor, ¿puedes leerme el cuarto paso? Paso 4. Consolidar el desarrollo de los pasos 1, 2 y 3 de la fase 3 en un documento por grupo en formato PDF, el cual incluya portada, introducción, objetivos, desarrollo de la actividad, conclusiones y bibliografía, prestando especial atención a las normas APA. Muy bien, Juliet, gracias. Entonces, fíjense lo que estoy diciéndoles y que les dije anteriormente. Cada uno de esos ítems tiene una nota, ¿ok? Entonces, recuerden cumplir con todo. Portada, introducción, objetivos, desarrollo de la actividad, conclusiones y bibliografía. ¿Listo, muchachos? Bueno, ahora sí, pasamos a la segunda parte del contenido de esta clase, que es hablar de pretratamientos de aguas residuales. Por fin llegamos a este punto,
donde podemos comenzar a hablar de pretratamiento. Bueno, entonces, muchachos, cuando nosotros hablamos de tratamiento de aguas residuales, nosotros pensamos en qué. Primero, pensamos en el bolsillo, ¿sí? Indudablemente, en la industria, ¿sí? Nosotros pensamos y tenemos que pensar en el bolsillo, porque lo que nosotros hacemos como ingenieros de alimentos y como empresarios no deja de ser un negocio, ¿ok? Entonces, todo lo que nosotros hagamos y le hagamos al medio ambiente, ¿cierto? También es importante, muy importante. Pero si por ejemplo, si un negocio, ¿cierto? O un proceso de transformación de materias primas me va a costar tanto, ¿cierto? Y no me va a generar ingresos, ¿sí? No me va a generar ingresos, ¿por qué? Porque voy a estar pagando una cantidad de plata porque estoy haciéndole daño al medio ambiente, porque tengo que colocar una cantidad de operaciones para poder tratar el agua y resulta que al final no me da ningún dinerito, pues simplemente cierro mi empresa, ¿cierto? Entonces por eso yo les digo, inicialmente pensamos en la economía. Eso no es cierto de que yo soy la Madre Teresa de Calcuta, ¿cierto? Y voy a pensar solamente en el medio ambiente. No, eso no es así, eso no lo hacen ni siquiera los ambientalistas, o bueno, de pronto sí, pero cuando usted monta un negocio, usted piensa en dinero, usted piensa en la economía, es lo primero que usted piensa. Y que ese negocio sea rentable, ¿ok? Ahora, lo segundo que usted piensa es no hacerle mal a nadie, ¿ya? Y cuando digo a nadie, quiero decir ni siquiera al medio ambiente, ¿cierto? Entonces, las emisiones, tanto gaseosas como sólidas, como líquidas, que son las que nosotros vamos a hablar aquí, tienen que cumplir, ¿sí? Con unos requisitos, ¿sí? Que me permitan a mí continuar mi negocio y que ese negocio sea no solamente sustentable, sino sostenible en el tiempo. ¿Ok? Listo. Entonces es importante la aplicación de tecnologías que minimicen los impactos ambientales. Indudablemente siempre vamos a tener impactos ambientales. ¿Cuáles son esos impactos ambientales? Por ejemplo, eutrofización, ¿cierto? Hablando de cuando todos esos nutrientes se van a cuerpos de agua, ¿cierto? Y proliferan las algas, ¿sí? Entonces tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, ¿sí? Entonces lo que yo necesito es disminuir, minimizar o colocar en cero ese impacto negativo. ¿Cómo lo hago? Entonces ahorita vamos a hablar de cómo se hacen o cómo se minimizan esos impactos ambientales desde mi rol como ingeniero de alimentos, ¿ok? Segundo, tengo que hacer una correcta gestión del agua. ¿Por qué? Porque no puede ser que hoy en día, en pleno año 2023, para producir 1 litro de leche, me esté gastando 10 litros de agua. No es posible, no es posible, no es justo con el medio ambiente. Eso no es justo. Y no es justo ni siquiera con su profesión. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Usted debe hacer un plan estratégico que le permita la reducción de toda esa agua que usted gasta. ¿Ok? Que usted gasta en esa empresa. Entonces, debo hacer una correcta gestión del agua. Y aquí, ¿qué pasa, muchachos? Aquí se trata de cultura, culturizar a los operarios. Ustedes van a ser los que mandan en la fábrica. Ustedes. ¿Qué quiere decir? Que grandes responsabilidades denotan grandes sacrificios también, ¿cierto? Grandes responsabilidades, grandes cargos denotan grandes responsabilidades. Y sacrificios como cuáles, como hacer que todos esos operarios que van a estar a su cargo les hagan caso y además de que les hagan caso, les entre por la cabecita, ¿cierto? Por esos oídos, la parte
de la cultura del ahorro del agua, ¿sí? Porque entre menos agua yo gaste, entre menos agua potable yo gaste, menos agua residual voy a tener que tratar, ¿ya? Y más barata va a ser mi operación. Todo va asociado con la parte económica, ¿sí? Si yo gasto menos agua, si yo debo gastar 10 litros de agua potable y comienzo a gastar 5 litros de agua potable para la producción de 1 litro de leche, ¿qué pasa? Que el tratamiento de agua residual de 5 litros de agua va a ser mucho más barato que el doble, ¿cierto? Va a ser mucho más barato. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que comenzar a pensar, hombre, voy a utilizar menos químicos. Probablemente las operaciones unitarias que voy a tener que utilizar van a ser menos, ¿sí? Probablemente el tipo de impuesto que voy a tener que pagar va a ser menor, va a ser menor cantidad. Entonces, muchachos, eso es muy importante, la correcta gestión del agua. Lo que les decía, la economía. El bolsillo siempre nos tiene que doler como si la fábrica fuera de nosotros. Ojalá sea de nosotros. Ojalá ustedes tengan emprendimientos. Espérense que me salen, espera. Ojalá ustedes tengan emprendimientos y ustedes puedan llegar a ser propietarios, ¿sí? Gerentes y tener grandes cargos en fábricas de alimentos. Listo. ¿Y qué pasa? Lo que yo les decía, bueno, no sé si se los dije antes, ahora no me acuerdo, pero para nosotros hacer un tratamiento correcto de aguas residuales, nosotros hacemos, nos valemos de los procesos unitarios, o también llamados operaciones unitarias, ¿ok? Y esas operaciones unitarias son físicas, químicas y biológicas. Muy bien. Listo. Entonces ahora, muchachos, hablemos un poquito de dichas operaciones unitarias. A mí, personalmente, me gustó mucho la voz de Carmen. Carmen, por favor, léenos ese primer parrafito. Bueno, operaciones unitarias. Los procesos de tratamiento de efluentes son formados en última instancia por una serie de operaciones unitarias empleadas para la remoción de sustancias indeseables o para la transformación de estas sustancias en otras más aceptables. Las operaciones unitarias más importantes empleadas en los sistemas de tratamiento de aguas residuales son intercambio de gases. Ejemplo, adición de oxígeno o aire al efluente. Adición de cloro. Otro ejemplo, uso de rejillas. Por ejemplo, uso de rejas y tamices para remoción de sólidos grandes. Sedimentación, ejemplo, retención de arena, remoción de sólidos sedimentables en decantadores. Muy bien, Carmen, te agradezco. Bueno, listo. Entonces, fíjense, muchachos, que aquí hay, bueno, no hace falta que yo les diga, aquí hay algunos ejemplos de esas operaciones que estábamos hablando, ¿cierto? Una filtración, el uso de rejillas es una filtración, la sedimentación, el intercambio de gases, todas esas son operaciones unitarias que tienen dos objetivos, ¿cierto? Entonces, para una serie de operaciones empleadas para la remoción, ¿cierto? El primer objetivo es la remoción de sustancias indeseables. No, pero no, la remoción total no es posible. Bueno, entonces necesito hacer una transformación de sustancias en otras más deseables, ¿sí? Entonces, esas operaciones unitarias siempre van a tener esos dos objetivos. La primera, la remoción total, y si no es posible la remoción total, la transformación en sustancias más deseables. Listo, muy bien. Otras operaciones unitarias. Cuéntame, Nancy, ¿ya pudiste arreglar el problema del micrófono? Bueno, parece que no porque está escribiendo. Juliet, por favor, léeme los siguientes ejemplos de operaciones unitarias.
Flotación, remoción de aceite y grasas con uso o no de aireación. Coagulación, ejemplo, adición de alumbre o PAC. Precipitación química, ejemplo, adición de cal a un efluente rico en hierro. Filtración, ejemplo, filtración ascendente y descendente. Desinfección, por ejemplo, cloración, ozonización, acción de rayos ultravioleta sobre las aguas residuales. Oxidación biológica, filtración biológica, depuración en lagunas, digestión en lodos activados. Bien, muy amable. Gracias. Listo. Entonces, muchachos, bueno, ahí vimos los diferentes tipos de operaciones unitarias, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver los procesos. Los procesos en el tratamiento de aguas residuales, nosotros los podemos diferenciar o dividir en de tres formas. Procesos físicos, procesos químicos y procesos biológicos. Muchas veces decimos, no, este es un proceso físico-químico y este es un proceso biológico. ¿Por qué? Porque los procesos físicos muchas veces van en tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? En esta área, muchas veces los procesos físicos van de la mano con procesos químicos, ¿ok? Entonces miren lo que dice, que los procesos físicos se caracterizan por la remoción de sustancias suspendidas en el medio líquido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es lo que ustedes hacen en una filtración. Cuando se utilizan tamices, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes hacen una remoción de sólidos grandes. Otro proceso físico es la sedimentación, donde ustedes utilizan, ¿qué cosa? Ustedes utilizan una estructura llamada sedimentador. Normalmente, el sedimentador, muchachos, es una de las estructuras más grandes en un proceso de tratamiento de agua visando potabilización, ¿oyeron? Porque ya para tratamiento de aguas residuales, ya hay, cuando se usan, por ejemplo, lagunas, las lagunas de estabilización son grandísimas, ¿ok? Pero cuando normalmente los decantadores, ¿sí? Son estructuras muy grandes, ¿listo? Y miren también un proceso físico, remoción de sólidos fluctuantes y filtración. La remoción de sólidos fluctuantes, como por ejemplo el barrido, ¿sí? Muchas veces utilizamos burbujas, ¿sí? Para que esas burbujas, o sea, nosotros burbujeamos, puede ser aire, a un cuerpo de agua que tiene, por ejemplo, muchas grasas, ¿sí? Y entonces esas burbujas nos ayudan a que esas grasas suban a la superficie y después se hace un barrido de esas grasas, ¿sí? Por un proceso de, bueno, sí, recolección, barrido, ¿sí? Muchas veces se hace de una manera automática. Entonces, todos esos procesos son procesos físicos, ¿ok? Físicos. Ahí no hay ningún cambio químico, ¿ok? Listo. Ahora los procesos químicos son aquellos donde hay utilización de productos químicos, lógicamente, y raramente son utilizados de manera aislada, ¿sí? Lo que yo les estaba diciendo, siempre el físico-químico va junto. Entonces, ¿cuándo se usan? Coagulación, o sea, se usan cuando necesitamos cambiar las características de los sólidos que están dentro del efluente, ¿sí? O dentro del cuerpo de agua que necesito tratar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos procesos? La coagulación, la floculación, la precipitación química, la oxidación química y la neutralización. Y por último, tenemos los procesos biológicos, que son procesos muy importantes y se llaman biológicos precisamente por la acción de los microorganismos que allí participan. Entonces, entre esos tenemos la oxidación biológica, ¿sí? Donde se utilizan, por ejemplo, lodos activados, filtros biológicos, lagunas de estabilización, ¿sí?
Y también tenemos procesos anaeróbicos, ¿sí? Donde se puede utilizar un reactor WASB, que es un reactor anaerobio de flujo ascendente. Eso significa WASB, ¿ok? Reactor anaerobio de flujo ascendente. Entonces, eso es un proceso anaerobio. También se pueden utilizar lagunas de estabilización anaerobias o lagunas de estabilización facultativas. ¿Quién de aquí ya vio microbiología? Muchachos. ¿Quién vio micro de alimentos? Tutora, como para una pregunta, en los procesos Dígame. químicos aquí intervienen la fotocatálisis. Sí, claro. La fotocatálisis es un proceso químico, sí señora. La fotocatálisis, la electrólisis, todos los procesos de oxidación avanzada son procesos químicos. Ok. ¿Mm? Y en los biológicos Okay. puede ser, por ejemplo, en un estudio reciente que decían de las algas marinas. Sí, muy bien, excelente. Exactamente, miren, yo, qué bueno que nombras algas. Pues yo no sé si algas marinas exactamente. Es muy, lo que pasa, Carmen, es Carmen, ¿verdad? Sí. Lo que pasa, Carmen, es que en el campo de tratamiento de aguas residuales, todo el tiempo están sacando cosas nuevas, realmente todo el tiempo vas a ver tratamientos súper diferentes, tratamientos novedosos, ¿sí? Entonces no sé si esa parte de algas marinas para de pronto depuración de algún tipo de efluente industrial, no sé, o sea, no recuerdo haber leído nada de algas marinas. Algas sí, muchísimas, pero algas marinas como tal no. No he leído, o sea, no conozco un caso específico de utilización de algas marinas para depuración, pero con seguridad lo hay, ¿ok? El hecho de que yo no lo conozca no quiere decir, con seguridad lo hay. Mira que tú me dices que hay una investigación, ¿cierto? Que leíste que habla de eso, de tratamiento de aguas residuales con algas marinas, ¿cierto? No, eso es posible, pero lo que te quiero decir es que es posible cualquier cosa. Mira, se utiliza carbón activado, se utilizan balines de aluminio, se utilizan, o sea, mil cosas. Se utilizan, por ejemplo, para filtración, se puede utilizar los tallos de las plantas de plátano, ¿sí? En algunas comunidades se usa, o sea, hay, mejor dicho, ahí el límite es el cielo, ni siquiera el cielo es el límite, ¿ok? Tú puedes utilizar una cantidad de cosas para hacerle tratamiento, sobre todo, por ejemplo, en esa parte de coagulación. Hay mucha tecnología nueva que se está desarrollando en esa área, de los diferentes tipos de coagulantes. Porque, por ejemplo, colocan eh, que los residuos biotecnológicos de un proceso, digamos, de producción de cerveza, ya, digamos que no hay una producción, hay una levadura que ya se utilizó esa levadura y ya está el desecho, ¿qué se hace con eso? Entonces, muchas veces esos desechos, ¿sí? Se utilizan para coagular aguas residuales, ¿ok? Entonces, ahí hay muchísima información. Listo. Ahora, lo que les iba a comentar antes, se me había escapado, es precisamente que, muchachos, yo creo que nos vamos a demorar un poquito más de una hora, ¿ok? Pero chévere porque vamos conversándolo. Va a ser una clase conversada. Hay una compañera mía que hizo el doctorado conmigo, se llama Larisa Cuarlatoni. Ella es brasilera y la quiero invitar para que nos hable de cultivo de algas, ¿ok? Ella está precisamente trabajando con algas, pero estas son algas de agua dulce, ¿ok?
para que ellos las colocan en tratamientos, ¿sí? O en piscinas donde llega un efluente contaminado, un agua contaminada, ¿sí? Y ahí esas alguitas se alimentan de esas materias orgánicas que llega ahí y después se utiliza como, por ejemplo, como biocombustible, como de pronto filtración, también como material de filtrado, una cantidad de cosas. Entonces, ella nos va a hablar de eso. Estoy casándola, no les puedo prometer nada. La verdad es que yo trato de motivar mucho a mis estudiantes con la participación de estas personas que me regalan estas conferencias así de afuera, como para que ellos tengan la oportunidad, mis estudiantes tengan la oportunidad de tener ese intercambio. Entonces la estoy casando, pero por favor estén muy atentos, ¿oyeron? Porque cuando venga Larisa no me van a asistir apenas 5 estudiantes, por el amor de Dios. Que Larisa es una investigadora de alto rango, ¿ok? Entonces vamos a tratar y le preguntamos, miren que les estoy diciendo, le preguntamos y hacemos algo así bien dinámico para que ella se dé cuenta que los estudiantes de la UNAD estamos estudiando tratamiento de aguas residuales. Listo. Entonces, muchachos, los ejemplos de tratamiento, bueno, antes de darle los ejemplos, cuando nosotros hablamos de tratamiento de aguas residuales, hablamos normalmente de estos 4 tratamientos o de estas 4 etapas, ¿ok? La etapa preliminar, la etapa primaria, la etapa secundaria y la etapa terciaria o tratamiento terciario. Algunas veces, no muchas veces, perdón, pero algunas veces hay una 4ª etapa que llamamos de etapa de pulimiento o tratamiento de pulimiento, ¿ok? Listo. Entonces, o tratamiento cuaternario, ¿sí? También. Ejemplo de tratamiento preliminar, remoción de sólidos gruesos o de sólidos grandes, remoción de grasas y remoción de arena. Eso es lo primero que se hace y eso se hace en todas las empresas de alimentos. En todas las empresas de alimentos hay pretratamiento de agua residual. En todas. Si por ejemplo, ay no, es que mi empresa es Fruver, solamente se dedica a, la transformación es de procesos mínimamente, ¿cómo es que es? Alguien que me ayude, Fruver, mínimamente procesados, ¿cierto? Mínimamente procesados. Entonces, si solamente me dedico a mínimamente procesados, ¿qué pasa? Tengo cáscaras, ¿cierto? Tengo semillas, probablemente, tengo restos de verduras y muchas veces esas caen a los cursos al agua, ¿cierto? Al agua que va por la empresa. ¿Y cómo remuevo yo eso? Con esta primera parte, con tratamiento preliminar, por medio de una filtración, por medio de un tamizado, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte y se da en todas las empresas de alimentos, ¿ok? En todas las empresas de alimentos que tengan tratamiento de agua, ¿ok? No estamos hablando de empresas pequeñitas que no tratan agua, que no. Todas las empresas pequeñas, pueden ser pequeñas, pero que tengan su PETAR, su planta de tratamiento de aguas residuales, ¿ok? Entonces después viene el tratamiento primario. Samuel, me duele la garganta, ¿me podrías leer los ejemplos de tratamiento primario? Sería sedimentación, flotación, sistema anaerobios, entre paréntesis laguna anaerobia, reactor anaerobio de flujo ascendente y digestor de lodo. Listo, muy amable. Listo, entonces es eso. Después de la primera parte que es de eliminar los sólidos más gruesos, entonces ya viene la parte donde le colocamos químico. En el tratamiento primario ya colocamos químico a esas aguas, ¿sí? Ahí, entonces, ¿qué pasa? Después de yo colocarle químico y ayudar al proceso de coagulación y de floculación, que se lo voy a explicar más adelante, entonces viene el proceso de sedimentación, ¿sí?
Y todo eso yo le llamo tratamiento primario químicamente asistido. ¿Cuándo qué? Cuando coloco químico para poder separar aquel sólido que no se pudo separar en el tratamiento preliminar. Oigan, paren oído aquí. Yo utilizo el tratamiento primario porque o cuando el tratamiento preliminar no es suficiente, ¿ya? Si mi tratamiento preliminar me ayuda a conseguir un agua que cumple, que las características de esa agua o los parámetros de esa agua cumplen con la normativa, yo no tengo por qué hacer tratamiento primario, porque eso me cuesta dinero. Y acuérdense lo que yo les dije, estamos hablando de un negocio. Y aquí hay que cumplir con la norma. Eso es lo esencial, cumplir con la norma, cumplir con la parte ambiental como tal. Si yo solamente con el tratamiento preliminar ya cumplo, no tengo necesidad de utilizar tratamiento primario. Pero las grandes empresas de alimentos normalmente tienen tratamiento, tienen todos, ¿ya? Por ejemplo, si yo me voy a Túnez de Colombia, si yo me voy a Citech, ¿sí? Voy obligatoriamente en la PETAD a encontrar un tratamiento primario químicamente asistido, donde utilizan coagulantes, ¿para qué? Para que todos esos sólidos pequeñitos que quedaron en ese efluente, en esas aguas residuales, se puedan unir, ¿sí? Y formar sólidos más grandes y así poder separar esos sólidos más grandes por medio de un proceso de sedimentación, ¿ok? También se utilizan lagunas anaerobias, también se utiliza un reactor anaerobio con flujo ascendente, ¿cierto? Que es el reactor WASB, que es el reactor UASB, que habíamos hablado, y también se utilizan digestores de lodo. Bien, el tratamiento secundario. Juliet, ¿me puedes hacer el favor de leer ejemplos de tratamiento secundario? Filtración biológica, procesos de lodos activados, lagunas de estabilización aerobias. Muy bien, muy amable, Juliet. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tratamiento primario, miren lo que pasa. Tratamiento primario, remuevo los sólidos que no pude remover en el preliminar, ¿cierto? Y además puedo utilizar normalmente procesos microbiológicos o procesos biológicos anaerobios. Después de utilizar los procesos anaerobios, yo paso a utilizar procesos aerobios. Alguien que me diga qué son bacterias anaerobias. O me lo escriban. Nancy, que no, Samuel, tú no. Samuel, no. Nancy, escríbeme ahí en el chat qué son bacterias anaerobias, con tus palabras. Y Nancy me escribe que son anaerobias y Jesús me va a escribir que son aerobias. Microorganismos anaerobios y microorganismos aerobios. Veo que Nancy está escribiendo, pero Jesús ni por ahí. Jesús debe estar viéndose a los Simpsons entonces. Anaerobios no necesitan de oxígeno. Muy bien, Nancy, muy bien. Ahora Jesús. Jesús, te me perdiste. Bueno, si las anaerobias no necesitan oxígeno, las aerobias necesitan oxígeno. De eso vamos a hablar más adelante. Muy bien. Entonces, en los tratamientos secundarios,
se utilizan procesos aerobios, ¿sí? Normalmente se utilizan procesos aerobios. Y en el tratamiento terciario, entonces hacemos remoción de organismos patógenos, remoción de nutrientes y utilizamos procesos de tratamiento avanzado. Es interesante, muchachos, esta parte de tratamiento terciario, porque el tratamiento terciario, Carmen, tú que estabas preguntando, es cuando se utilizan tecnologías mucho más desarrolladas, tecnologías mucho más avanzadas y tecnologías consecuentemente mucho más costosas, ¿ok? Porque precisamente no consigo alcanzar mi meta, ¿sí? Con los tratamientos anteriores. Entonces, obligatoriamente necesito hacer tratamiento preliminar, tratamiento primario, tratamiento secundario, y después de hacer todo eso, entonces necesito utilizar unas super tecnologías para poder llegar a el agua que quiero conseguir. ¿Ok? Entonces, ingeniera, perdón, es decir que se utilizan procesos avanzados de oxidación. Sí, señora, se utilizan normalmente procesos avanzados de oxidación. Se utiliza fotocatálisis, aquí no sé si fue Carmen o Juliet que me habló, pero se utilizan fotocatálisis, fotocatalizadores, se utilizan, por ejemplo, se hace, perdón, utilización de fentón, utilización de membranas, de intercambio iónico, todo tipo, o sea, ya son tecnologías mucho más avanzadas, ¿ok? ¿Qué les iba a decir aquí? Les estaba diciendo que son normalmente más costosas, pero les iba a comentar otra cosa. Bueno, después me acuerdo. Listo. Entonces, pasemos. Entonces, lo que les venía comentando es que la eficiencia del tratamiento depende, o sea, el tipo de tratamiento, si es primario, secundario o terciario, si es preliminar, primario, secundario o terciario, va a depender mucho del porcentaje de remoción. Entonces, fíjense, por ejemplo, este cuadrito me da aquí el tipo de tratamiento, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo cribos finos, que significa como tamices finos, decantadores, flotadores, tanques de precipitación química, filtros biológicos, lodos activados convencionales, filtros intermitentes de arena y lagunas de estabilización. ¿Ok? Entonces, aquí esta es la DBO que ya habíamos hablado, que es la demanda biológica de oxígeno. SS significa sólidos suspendidos o sólidos suspensos. En portugués, en español es sólidos suspendidos. Y esto aquí significa remoción de coliforme. O sea, esto es remoción de DBO, esto es remoción de sólidos suspendidos y esto es remoción de coliforme, ¿ok? Entonces, fíjense, los decantadores, ¿cierto? Los decantadores tienen, vamos a mirar solamente las DBO, vamos a analizar solamente la columna de DBO. Los decantadores alcanzan una remoción, ¿cierto?, de DBO del 25 al 40%. Entonces, vámonos acá atrás y vemos, Samuel, ¿dónde están los decantadores? O sea, ¿dónde está la sedimentación? ¿En el tratamiento primario, en el secundario o en el terciario? En el primario. Muy bien, en el primario. Bien, entonces guardemos esa información. Ahora vámonos a los lodos activados. En los lodos activados se alcanzan remociones de 75 a 95%. ¿Sí ven? De 75 a 95%. Entonces nos vamos atrás. Samuel, ¿dónde están los lodos activados? En el secundario. Muy bien, en el secundario. Bien, entonces precisamente porque tienen mayor poder de remoción de DBO, entonces por eso hacen parte del tratamiento secundario. Listo. ¿Dónde están las lagunas de estabilización? También en el tratamiento secundario. Miren, lagunas de estabilización, ¿por qué?
porque yo logro porcentajes de remoción de DBO mucho mayores. Entonces, a medida que yo avanzo en el proceso, ¿cierto? Tengo que colocar tratamientos o procesos más eficientes, tecnologías mejores, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me queda es más difícil de remover, ¿ya? Lo que me queda son sólidos más pequeñitos, lo que me queda son sólidos recalcitrantes. Recalcitrantes, cuando hablo de recalcitrantes, hablo de sólidos muy contaminantes, hablo de sólidos con tamaños de partículas muy pequeñas. Muchachos, denme un momento que sonando aquí. Listo. Denme un momentico, chicos. Es que algo aquí. Listo, muchachos, qué pena. Continuamos. Entonces, cuando esos sólidos, ¿cierto? Son sólidos muy... ¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Cuando esos sólidos son muy pequeñitos, son recalcitrantes, son muy contaminantes, entonces se utilizan tecnologías más avanzadas, ¿cierto? Listo. Entonces, vayamos a ver. Miren que les estoy dando un ejemplo de presentación para cuando ustedes vayan a hacer las presentaciones de ustedes, hagan lo siguiente. Me muestran muchas figuras, ¿ok? Yo les digo, me muestran muchas figuras y lo primero que aparece es un texto. Bueno, pero leamos este texto. Carmen, hazme favor de leer el texto. Remoción de sólidos gruesos. Son considerados considerados gruesos los sólidos encontrados en aguas residuales que son de fácil retención y remoción a través de operaciones físicas de remoción por rejillas y tamices. Muchas veces es necesario colocar trituradores que reduzcan la dimensión de los sólidos, evitando problemas en las operaciones subsecuentes como obstrucción temprana. Muy bien. Entonces, lo primero que utilizamos son rejillas y tamices, ¿cierto? En una filtración, porque eso no deja de ser un filtro, en una filtración muy tosca, ¿sí? Digamos tosca, una filtración donde simplemente lo que utilizamos son tamices, donde simplemente utilizamos es un método físico de separación, ¿sí? Y es importante, miren por lo que dice aquí abajo, porque necesito evitar que en los procesos subsecuentes existan problemas de atascamiento, de obstrucción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, viene por allá Samuel y le dice al gerente, no, gerente, pues sí vamos a instalarle la planta de tratamiento, pero como nosotros tenemos, vamos a ver si la tecnología, una tecnología súper avanzada es la tecnología de membranas, ¿cierto? Entonces tenemos membranas de microfiltración. Entonces yo creo que solamente con las membranas es suficiente, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que compran las membranas, ya tienen las membranas, las usan y al mes las membranas se dañaron. ¿Por qué? ¿Por qué se dañaron las membranas de microfiltración, Samuel? ¿Por qué se dañaron? Dígame, me responde por las membranas. Dígame por qué se dañaron las membranas, cuéntame.
porque precisamente están hechos para sólidos un poco más pequeños o en realidad más pequeños, hablando de tamaños de micrones, creería yo. Entonces, si podemos, o sea, si utilizamos como primer tratamiento una membrana de este tipo, pues estaríamos tapando o saturando muy rápidamente esas membranas y para eso tendríamos que primero hacer tal vez una remoción de más sencilla, ¿cierto? No sé, tal vez unos tamices o cosas así, para que los sólidos más pequeñitos sean los que vamos así a utilizar, o bueno, sí, como a retirar con las membranas. Entonces, por eso fue que se taparon, jefe. Muy bien, exactamente. Entonces, lo primero sería que porque obligatoriamente antes de utilizar membranas, jefe, yo le dije, jefe, que antes de utilizar membranas para conseguir el agua con la calidad que usted quería, jefe, tenía que tener el pretratamiento con los tamices que cotizamos y tenía que haber tratamiento primario y secundario para poder remover lo máximo y que esas membranas no se dañaran y no se taponaran. Esa es la respuesta. Muy bien, Samuel. Entonces, miren, este es un material, ¿cierto? Gradeado. Grade en portugués significa tamiz, ¿sí? Que se vierte, ¿sí? Sobre una estera, en una estera rotatoria. Entonces miren todo, miren cómo es. Esto que vemos aquí abajito, que está así acostadito en diagonal, es la estera rotatoria. Entonces por aquí cae una lluvia de fluente, ¿cierto? Por aquí, perdón, cae una lluvia de fluente y todo este material que vemos aquí sobre la estera es ese material grueso, es ese material sólido grande, que es lo primero que tenemos que separar. Miren este otro proceso de pretratamiento. El agua entra por aquí, y va cayendo hacia acá el líquido y el sólido se va quedando aquí en una estera rotatoria. Y el sólido después sale por otro lado. Entonces, en la estera rotatoria se utiliza la gravedad, ¿cierto? Para que esos sólidos caigan aquí, digamos que aquí está un dispensario, ¿cierto? Aquí hay un dispensario para estos sólidos, ¿sí? Y toda esta parte líquida se filtra, ¿cierto? Y ese filtrado es el que se va a una próxima etapa del tratamiento. Entonces, fíjense, esto se llama una peneira estática. Peneira, en portugués, muchachos, es un tamiz, pero es un tamiz no como la grade, sino sería como la traducción sería una rejilla, como una rejilla, o sea, algo más pequeñito, ¿ya? Como un colador. Miren este otro tratamiento. Este es un tratamiento también de como si fuera un colador móvil de flujo tangencial. Entonces, ¿qué pasa? El efluente entra por aquí, o el afluente, en portugués afluente quiere decir el que está llegando, ¿ok? Es el agua bruta, el que está contaminada. Entra por aquí y llega entonces a un tambor, ¿sí? Miren que es un tambor. Aquí solamente estamos viendo, esto es la vista frontal del tratamiento, ¿ok? Esta es la vista frontal del tratamiento. Y entonces aquí, mira, se filtra, este tambor es como si tuviera es como si fuera un colador. Ya ustedes vieron un colador, pero en forma cilíndrica, y todo ese efluente se filtra por aquí y se va a un próximo tratamiento, filtrado. Pero la parte sólida, mira cómo pasa. Pasa por la parte de afuera del cilindro, ¿sí? Y se recoge acá con un raspador. Fíjate que esto es un raspador que me ayuda a raspar todo este material sólido que me va quedando en la superficie del cilindro. Listo, ya me duele la garganta otra vez. Juliet, ¿cómo funciona este que estoy colocando aquí? Sería como similar al anterior, porque es como Similar, un tambor y... Un tambor, muy bien.
Sí, pues hay una rotación donde ingresa el afluente Ujú. y Pero por dentro. Si viste que el afluente aquí, mira dónde sí. ingresa, ingresa por fuera. Si viste que aquí es por fuera y entonces él se filtra y después pasa, ¿cierto? Pero aquí él ingresa por dentro. Ah, ok. Y mira que el material queda retenido en el cilindro. ¿Ok? Ujú. ¿Sí? Sí, ahí va filtrando y ya sale el efluente o el líquido. Exacto. Y Entonces, doctora, y en este diga, caso, para lixiviados, ¿cuál sería? lo que pasa, bueno, lixiviado, es que es lo que yo te decía, Juliet. Va a depender de muchas cosas. Ahí hay muchísimas variables que tú tienes que estudiar. Pero normalmente, para un lixiviado, depende también las características del lixiviado, depende mucho de las características. Pero normalmente tú puedes usar un tamiz bien sencillo. Un tamiz sencillo. Por ejemplo, como este que vimos acá, el primerito que vimos, este. ¿Ya? Una estera rotatoria, ¿cierto? Dependiendo cómo venga ese lixiviado. Podría ser algo así. Bueno, mira este otro. Mira este otro. ¿Cómo va? Mira cómo va cómo van los sólidos así. Van cayendo así. Pero ¿qué pasa? Que para que los sólidos vayan cayendo en esta dirección, el agua tiene que ir en la dirección contraria. ¿Ok? El agua tiene que ir en la dirección contraria. Vamos a ver. Bueno, listo. Sigamos ahora con tratamiento físico-químico. Equipos de aireación. Entonces nosotros tenemos aireadores mecánicos y tenemos inyectores de aire. Entonces hablemos un poquito de los aireadores mecánicos que pueden clasificarse según el eje, ¿cierto? Entonces donde esté el eje vertical, horizontal o inclinado. Entonces miren, aquí por ejemplo tenemos un aireador, ¿se están viendo esa diapositiva? ¿Sí? ¿Cierto? Donde el eje está ubicado de forma vertical, ¿ok? El eje, donde está el motor del aireador, está ubicado de forma vertical. Miren, aquí tenemos otro motorcito, ¿cierto? De forma vertical. Listo. También los aireadores se pueden clasificar, los mecánicos, según la función de posicionamiento, ¿cierto? Que puede ser fijo o fluctuante. Entonces, aquí muchachos, este equipito que ven aquí, ¿cierto? Es un compresor, ¿sí? Entonces, este compresor, miren lo que está aquí, está el motorcito, y aquí está, por aquí está la salida de aire, ¿cierto? La salida de aire. Entonces, miren, aquí vemos cómo él está funcionando. Aquí él es fluctuante. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un cuerpo de agua que podría ser, por ejemplo, una laguna de estabilización aerobia, ¿cierto? Y yo coloco este compresorcito acá abajo, ¿sí? Y comienzo a oxigenar, o sea, por medio del aire, ¿cierto? O airear esta laguna de estabilización. Entonces, aquí, cada una de las flechitas estas que están saliendo aquí, vienen de cada una de las aspas estas que tengo acá, ¿cierto? Del compresor, que por ahí sale el aire. Entonces, fíjense, él es fluctuante. Miren, muchachos, este otro. Este está en la superficie, pero entonces él puede bajar y puede subir. Creo que acá tengo esta otra foto. Ok. Miren lo que pasa aquí. Este aireador, él se va nivelando, ¿cierto? Dependiendo de el nivel del agua. Él se nivela o se estabiliza según el nivel del agua. Entonces, ¿sí ven que aquí hay como unas líneas? ¿Sí ven unas líneas? Unas líneas que atraviesan. ¿Sí la están viendo? Sí, señora. Listo. Esas líneas lo que hacen precisamente es transportar ese aireador, ¿ok? Lo bajan y lo suben dependiendo del nivel del agua.
Listo. También se pueden clasificar según la velocidad de rotación, ¿sí? Bueno, y además de los aireadores mecánicos, tenemos los inyectores de aire. Entonces, según el material de fabricación. Entonces, los difusores porosos cerámicos se utilizan cuando yo necesito burbujas finas, ¿sí? Los difusores porosos no cerámicos se utilizan cuando necesito burbujas medias. Y los difusores no porosos se utilizan cuando necesito burbujas grandes, ¿ok? Entonces, miren por aquí, muchachos, este difusor, ¿ustedes se acuerdan? Es como cuando ustedes tienen peceras. ¿Alguien ha tenido pececitos? Que me parece tenaz que tengan peces en la casa, pero bueno. ¿Alguien ha tenido, ha visto un aireador de pecera? Los aireadores de pecera viejos eran como una piedra pomen. Sí saben cuál es la piedra pomen, ¿verdad? Entonces, por esa piedra pomen, que era precisamente un material cerámico, lo que se hacía era inyectar aire. ¿Para qué? Para que esas burbujitas salieran lo más diminutas posible. Ahora, pregunta, mira, esto es un aireador cerámico donde las burbujitas salen pequeñitas. Pregunta para, ya le pregunté a Nancy, le pregunté a Samuel, para Carmen. Pregunta para Carmen. Carmen, ¿qué tipo de burbuja me facilita el hecho o me estabiliza la cantidad de oxígeno por más tiempo en el agua? ¿Burbujas pequeñas o burbujas grandes? La pregunta es, ¿qué tipo de burbujas hace que qué burbujas puedo colocar en el cuerpo de agua? ¿Pequeñas o grandes? Porque yo lo que quiero es que se queden más tiempo en el agua. ¿Qué tengo que favorecer? ¿Grandes o pequeñas? Profe, pues yo considero que las burbujas pequeñas porque ahí se puede producir mucho más cantidad que las grandes. Muy bien, Carmen, la respuesta es correcta, pero la razón no es tan correcta. Sí es verdad que se puede producir mucho más cantidad, ok, eso es válido, pero lo que pasa es que las burbujas pequeñas, precisamente por ser pequeñas, ellas se demoran más. Recuerda que el gas, por ser gas, el aire, por la densidad, él se va a ir a la superficie, ¿cierto? Él va a hacer un recorrido en todo el cuerpo del agua, en todo el reactor, lo que sea que tú estés colocándole oxígeno o aire, y él va a hacer este recorrido ascendente. Normalmente él hace un recorrido ascendente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú colocas burbujas muy grandes suben más rápido, ¿cierto? En cambio, burbujas muy pequeñas se quedan más tiempo en el cuerpo de agua, ¿sí? Mira. Sí, profe, entendido. Gracias. Muy bien, entonces mira por ejemplo este otro material cerámico, mira las burbujas pequeñititicas cómo están en él. Y mira qué interesante, eso era otra cosa, muchachos, que se me había olvidado decirles, menos mal que me acordé. Uno de los procesos más costosos en el tratamiento de agua es la aireación. Es la aireación, porque esa aireación, para que sea efectiva, por ejemplo, si yo estoy trabajando con microorganismos aerobios, yo tengo que mantener una concentración de oxígeno muy buena, muy buena. ¿Y eso qué significa? Eso significa una concentración de oxígeno de mínimo 4 miligramos por litro. Y eso es bastante. ¿Por qué? Porque la saturación del agua de oxígeno es de 7 a 8 miligramos por litro. O sea que yo tengo que mantener, por ejemplo, en lagunas de estabilización aerobias, yo tengo que mantener una aireación muy, muy eficiente.
¿Ya? ¿Para qué? Para que el proceso sea eficiente, para que el tratamiento sea eficiente. ¿Ustedes alguna vez han pasado por una laguna de estabilización donde hay malos olores, donde se siente el olor a huevo podrido? Sí, sí, señor. Bueno, muchas veces ese olor, ¿cierto? Se debe precisamente a mala aireación, ¿oíste, Samuel? Porque hay lagunas de estabilización donde no le invierten lo suficiente para que haya la suficiente aireación para que esos microorganismos hagan su proceso. Y entonces, ¿qué pasa? De ser una laguna aireada a una laguna facultativa, ¿ya? Donde no va a tener probablemente la misma eficiencia que tendría que tener la laguna aireada, ¿sí? Miren, según su distribución, los inyectores de aire se pueden clasificar en uniformemente distribuidos en el fondo, distribución longitudinal, distribución transversal. Entonces, fíjense, estos muchachos, imagínense que esto aquí es una piscina, ¿cierto? Esto es una vista así como entre frontal y desde arriba, o sea, frontal y desde arriba. Ahí como que cojo los dos ángulos, ¿cierto? Y todos estos son los inyectores de aire. Entonces, fíjense, miren este otro. Estos son súper bonitos. Miren la cantidad. Lo que yo les digo, imagínense cuánto puede costar una estructura de estas. Estas estructuras son carísimas porque estos materiales, por ser porosos, cerámicos, tienen que tener un diseño muy específico, ¿cierto? Entonces, por aquí dentro del tubo va el aire, el oxígeno. Disculpen. Por aquí dentro de este tubo va el oxígeno y por aquí está el difusor, ¿cierto? Que me va a difuminar todo ese aire a este líquido que va a estar acá. Entonces, fíjense que esos difusores están abajo, están soportados en el piso de mi estructura o en el piso de mi piscina que yo quiero airear. Miren qué lindo. Imagínate, Samuel, cuánto puede costar esa estructura. Si una piscina normal, donde lo único que se le hace es un tratamiento químico diario, cada 3 días, cuesta un jurgo de plata, ahora imagínate este tratamiento donde tengo que mantener todos esos difusores cerámicos funcionando. Claro, ¿verdad? Bueno, aquí está otro ejemplo de laguna. Miren cómo están todas estas líneas son líneas de aire, donde puedo colocar difusores. Así, muchachos, así. Cuando vayan a hacerme una presentación, preséntenmela así, preséntenme mucho. Cuando nosotros vemos imágenes de tratamiento, nosotros entendemos. ¿Oyeron? Y miren qué chévere cómo se ve una laguna, ¿cierto? O un tratamiento de agua aireado. Si ven la cantidad de burbujas, si ven la cantidad de turbulencia que hay, así se ve un proceso. Cuando ustedes vean, vayan a una planta de alimentos y vean un proceso así, ustedes ya saben que en ese proceso hay aireación o por lo menos algún gas está causando esa turbulencia. Listo. Ahora, pasamos a la composición de agua y aguas residuales. Resulta, muchachos, que las principales especies contaminantes de las aguas, las principales especies, una vez hayan retirado los sólidos más gruesos, se llaman coloides. Y se llaman coloides por su tamaño, ¿sí? Los coloides tienen que tener un tamaño específico, ¿sí? Y son formados por tanto materia orgánica como por materia inorgánica. Y normalmente esos coloides tienen una carga negativa, ¿ya? Por diferentes procesos químicos que son un poco más complejos y no les voy a explicar ahora, pero normalmente esos coloides tienen una carga negativa. Imagínense una partícula pequeñititita, ¿cierto? De 1 nanómetro que tenga una carga negativa. Eso es un coloide, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los coloides
de forma natural, ellos no sedimentan. ¿Por qué? Porque ellos son tan pequeñitos que ellos para poder sedimentar tienen que pasar muchísimo tiempo. Para poder llegar al fondo, ellos tienen que pasar muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos un proceso químico para que esos coloides se desestabilicen. ¿Y cómo se llama el proceso químico de desestabilización de coloides? Se llama coagulación. El proceso químico de desestabilización de coloides se llama coagulación. ¿Ok? ¿Qué es la coagulación? Es la desestabilización de los coloides. Listo. Y después que yo desestabilizo los coloides, paso a otra etapa, que es una etapa física, y es la etapa de floculación. Para esa floculación yo puedo o no utilizar productos químicos. Para la coagulación, obligatoriamente utilizo productos químicos. Pueden ser productos químicos o productos naturales, porque es lo que yo les había hablado, que hoy en día hay una cantidad de productos naturales, de desechos, de una cantidad de investigaciones que están demostrando que diferentes tipos de materiales sirven como coagulantes. Muy bien. Pero entonces lo que hace la coagulación es la desestabilización de esas partículas negativas llamadas coloides. Y la floculación, lo que pasa en la floculación precisamente es ese proceso físico donde una vez yo desestabilizo los coloides, o sea, le quito la carga negativa, ¿cierto? Esos coloides se juntan, se unen, ¿sí? Se unen. Y al momento de unirse, ellos ya pueden sedimentar o pueden flotar, ¿ya? ¿Qué pasa? Si yo tengo un peso muy grande, sedimenta o precipita, como lo quieran llamar. Un peso muy grande, precipita. Pero si yo tengo un volumen muy grande, ¿cierto? Y la densidad me favorece, entonces esos sólidos flotan, ¿ok? Entonces, pueden sedimentar o pueden flotar, no importa. Lo importante es que tienen que pasar por un proceso de coagulación y por uno de floculación para poder retirar esos contaminantes que llamamos coloides. Y que para que eso pueda pasar, para que todo ese proceso químico microscópico pueda pasar, tiene que haber una lucha entre fuerzas, entre la fuerza de repulsión electroestática, que es esta fuerza que nosotros llamamos como EA, y la fuerza o la energía de atracción de Van der Waals, ¿ok? Que es esta que nosotros tenemos aquí. Entonces, la lucha entre estas dos fuerzas, ¿cierto? Va a hacer que mi sólido precipite o no. ¿Ya? Bien. Sigamos aquí. Aquí entonces tenemos normalmente en las estaciones de tratamiento de agua o en las estaciones de tratamiento de agua son las ETA, ¿cierto? ETA. Y las PETAR son las plantas de tratamiento de aguas residuales. En las dos empresas o en los dos sectores, yo tengo este equipito que ustedes ven aquí. Este equipito se llama un test de jarras o un jar test en inglés, ¿cierto? Un jar test. Entonces, ¿qué es lo que hace este jar test? Este jar test hace el proceso de coagulación. Bueno, puede ser muchas cosas. En un jar test puedo hacer mil cosas. O sea, no se imaginan. Puedo hacer ensayos de filtración, puedo hacer ensayos de coagulación, puedo hacer ensayos de precipitación, puedo hacer ensayos de neutralización, puedo hacer ensayos de floculación, mil cosas, ¿sí? Pero se utiliza muy comúnmente para hacer ensayos de coagulación y de floculación. ¿Por qué? Porque dependiendo el tipo y la cantidad de contaminantes que hay en el agua, la concentración tanto del coagulante como del floculante
puede cambiar en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no voy a tener una concentración de coagulante, o sea, una concentración de químico estable. Probablemente, muy seguramente o muy probablemente, no voy a tener una concentración estable de químico, no que siempre voy a tener que colocar 5 miligramos por litro del PAC, siempre voy a tener que colocar 5 miligramos por litro de la lumbre o del cloruro de hierro. No, no señor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una fábrica de lácteos, el día lunes y martes yo proceso solamente leche, ¿ya? Y si yo proceso solamente leche lunes y martes, la planta, la PETAD, no va a tener una cantidad de agua residual demasiado cargada. ¿Sí o no? Hola. Estoy hablando sola. Sí, señora. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy lunes o martes, no va a tener una contaminación muy fuerte. No va a tener. ¿Por qué? Porque solamente estoy procesando leche. O sea, lo único que estoy haciendo es lavando equipo. Pero si, por ejemplo, el miércoles, el jueves y el viernes, yo proceso yogur, mantequilla y hago queso, ¿cómo creen que va a salir esa agua? Va a salir un agua cargada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la concentración de producto químico tiene que aumentar con respecto al lunes y al martes, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a salir un agua más contaminada. Y entonces, ahí es donde surge la pregunta, ¿cómo yo establezco la cantidad de químico que voy a colocar en el agua, que voy a dosificar? Lo hago por medio de un ensayo de test de jarras, ¿ok? Lo hago por un ensayo de test de jarras. Muchachos, y ahora yo les pregunto a ustedes, Juliet, esta pregunta va para ti. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Aquí te da la coagulación. Te recuerdo que la coagulación es la desestabilización de coloides, donde se debe dar esa dosificación del químico, se debe dar de una forma rápida. O sea, el químico se debe distribuir en todo el espacio de una forma rápida, ¿ok? Y aquí, en este otro recipiente, se da el proceso de floculación. Y la floculación, lo que yo necesito es unir partículas, ¿cierto? Y como yo necesito unir partículas, yo necesito una mezcla lenta. ¿Por qué? Porque yo necesito que poco a poco se vayan uniendo esas partículas. Si yo mezclo rápido en la floculación, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Se va a partir el flóculo. Se llama el floco o el flóculo. Las dos formas se pueden. Se va a partir, lo voy a partir. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la floculación? Una disminución de la velocidad. Entonces, Juliet, ¿por qué crees tú que aquí en la coagulación este recipiente es más pequeño y aquí este recipiente es más grande? De pronto por lo que hay burbujas. Por lo que hay burbujas, no. Tiene que ver con la velocidad. La pista. Alguien, no tiene que ser obligatoriamente Juliet. ¿A quién se le ocurre por qué este recipiente donde se da la coagulación? Dígame, Carmen. Yo creo que es por la consistencia que tomará ese líquido o esa agua que está contaminada luego de agregar pues el químico en la floculación. O sea que se vuelve como más espesa, ¿no? Al unirse los coloides que se habían desintegrado. Ok, Carmen, no sé, de pronto tienes un punto, un raciocinio, pero no es este que estoy buscando ahora. Realmente es algo mucho más sencillo, muchachos. Y es porque, dígame, Samuel.
Pues bueno, hasta donde tengo entendido, yo he hecho este test, la verdad. Ujú. Y pues considero, pues no me había hecho esa pregunta, pero considero que es precisamente porque en el primer recipiente se debe hacer es una adición, ¿cierto? Y que se homogenice todo el floculante, ¿no? Bueno, sí, a la final va a ser el floculante, pero con el fin de coagular, ¿no? Y en En el el- segundo, exacto, en el segundo lo que se va a formar es como un tipo de gel. Si la velocidad es mayor, pues voy a desarmar como tal todo lo que estoy haciendo. O sea, me va a dar lo mismo eh, adicionarlo porque voy a desbaratar como ese gel. Entonces se va a volver a dispersar en el medio. Entonces, si lo hago a velocidad lenta, voy a lograr esa floculación, es decir, que eso va a quedar como si fuera una gelatina, como cuando uno hace la gelatina en frío, que quedan los grumitos de gelatina, algo así, queda en el fondo y ya el agua queda un poco más translúcida y pues sin sólidos. Ok, te acercas mucho, pero quiero que me relaciones eso que me estás diciendo con el tamaño del recipiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que cuando nosotros tenemos un recipiente más pequeño, ¿cierto? Nosotros ahí podemos hacer, o sea, un recipiente más pequeño se hace algo rápido, ¿ya? Se hace una mezcla rápida. Además porque los límites del recipiente, ¿cierto? No me están aportando nada para una floculación, no me están aportando nada para una mezcla lenta, ¿ya? Entonces, el tamaño pequeño del recipiente me sirve para hacer una mezcla rápida. Por eso es pequeño, ¿ya? ¿Qué pasa? Si yo necesito mucho tiempo que una partícula, para una remoción de una partícula, necesito mucho tiempo, necesito un recipiente grande. Pero si yo necesito poco tiempo, ¿cierto?, de tratamiento, entonces uso un recipiente pequeño, ¿ya? Poco tiempo de tratamiento, recipiente pequeño. Mucho tiempo de tratamiento, recipiente grande. Ustedes se van a dar cuenta, muchachos, más adelante, cuando veamos un poquito de lodos activados y de lagunas de estabilización, que esos son tratamientos que son con piscinas muy grandes, ¿ya? Que pueden incluso a llegar a ocupar hectáreas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos son tratamientos que necesitan que las partículas se queden mucho tiempo, no es que necesiten, es que son eficientes, porque sí son eficientes, pero son lentos, son procesos lentos que necesitan de 6 días, de 8 días, de 15 días, dependiendo si es aerobio, anaerobio o facultativo. Entonces, por eso yo utilizo recipientes muy grandes, utilizo espacios muy grandes, ¿cierto? Entonces, como aquí, en esta segunda parte, se da la floculación, entonces ya yo dije, necesito mezcla lenta. Como necesito mezcla lenta, necesito un recipiente grande. Pero, a diferencia, acá en la coagulación, yo no necesito eso. Yo necesito que eso pase rápido, lo más rápido posible. Entonces utilizo algo pequeño donde haya como mucha turbulencia y que pase rápido por esa etapa. Entonces por eso ese recipiente es pequeño, ¿ya? ¿Eso quedó comprendido? Sí, señora. Sí, Samuel. Muy bien, lo que ustedes dijeron, los tres tienen su punto, ¿sí? Yo solamente lo que quería era como complementar y que tuvieran claro la importancia de esos espacios. Y sobre todo las deben tener claras, muchachos, porque en tratamiento de agua, ustedes se van a dar cuenta de algo. Los procesos físico-químicos son procesos que utilizan poco espacio relativamente comparado con procesos biológicos, utilizan poco espacio, pero son procesos más costosos y muchas veces son procesos que contaminan más, ¿ok? Que son procesos que tienen una cantidad de residuos, que después hay que ver qué vamos a hacer con ese residuo, bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces
toca utilizarlos, sí o sí, toca utilizarlos porque no existe espacio, Un proceso microbiológico, un proceso biológico necesita espacio, porque son procesos lentos, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengan claro. En los países europeos, ¿cuáles creen ustedes que son los tratamientos, países europeos, comparados con los países de Latinoamérica? ¿Cuáles creen ustedes que son los tratamientos que más se usan? ¿Los físico-químicos o los biológicos? Países europeos, son países pequeños. ¿Cuál creen ustedes? ¿Ustedes creen que un país pequeño tiene suficiente espacio para tener áreas de hectáreas y hectáreas de lagunas de estabilización? No, yo creo que serían físico-químicos, sí. Exactamente, muy bien. En los países europeos se utilizan procesos físico-químicos. En los países europeos se utilizan, predominan los procesos físico-químicos para tratamiento de agua. A diferencia de los países de nosotros, donde lo que nos sobra, lo que no tenemos es plata y donde lo que nos sobra es espacio, ¿ya? Entonces, precisamente por eso, en la mayoría de las empresas grandes hay lagunas de estabilización donde colocamos ese efluente ahí y que se trate como pueda, ¿ya? Porque es que tarde o temprano, la naturaleza es sabia, muchachos. Tarde o temprano, una laguna de estabilización, no hay que hacerle tanta cosa, ¿ya? Lo más importante de la laguna de estabilización es el costo inicial, que es el costo de infraestructura, de área, etcétera, etcétera. Pero ya después los costos son muy pocos, ¿ya? Entonces nosotros en nuestros países utilizamos muchos tratamientos biológicos, precisamente por eso, porque tenemos mucha área. Imagínate un país como Brasil, un país como Colombia, hay mucha área y podemos utilizar, preferimos utilizar el área que utilizar una tecnología súper avanzada, ¿ok? Bueno, y entonces ahí por eso quería como que hacerles notar esa parte que en la coagulación no necesita mucho espacio y en la floculación sí. Esto no es tan necesario que ustedes lo sepan, la verdad. Son los tipos de coagulación, ¿cierto? Entonces existen diferentes tipos de coagulación. Estas son las partículas estabilizadas por repulsión electrostática, ¿cierto? Aquí están ya las partículas estabilizadas. Entonces, el aumento de la fuerza iónica por compresión de la doble capa. Este es el primer tipo de coagulación, compresión de la doble capa. El segundo tipo de coagulación, neutralización de cargas, así se llama. Neutralización, absorción de cargas. El tercer tipo es neutralización de cargas superficiales, o también llamada precipitación superficial. El cuarto tipo es formación de fuentes entre partículas y el quinto tipo es inmersión en precipitado. ¿Qué pasa? Profe, ¿cuál tipo de coagulación es el que yo tengo que utilizar? ¿Cuál es el más eficiente? Va a depender de las etapas posteriores, ¿ok? El tipo de coagulación va a depender de dos cosas. Primero, del tipo de afluente que está entrando y segundo, de la etapa posterior, que va a ser la etapa de filtración, una filtración o una decantación. ¿Por qué? Porque este tipo de coagulación, ¿cierto? Lo que hace es lo que decía Samuel, la formación de un hidróxido, ¿cierto? De un hidróxido metálico. Ese hidróxido puede ser hidróxido de aluminio, normalmente se usa alumbre. ¿Se acuerdan del alumbre? El alumbre es químicamente llamado sulfato de aluminio. Es un coagulante, igual que el PAC, PAC. PAC es policloruro de aluminio. Se usa como coagulante. O el cloruro de hierro se usa como coagulante. Y
pasa lo que decía Samuel, la formación de un gel, que lo que hace es el barrido. Por eso se llama coagulación por barredura. Coagulación por barrido o coagulación por barredura. En español es barrido. Coagulación por barrido, que lo que hace es que barre los contaminantes que están en el agua, los barre, ¿ya? Así, de esta forma, como si fuera, yo coloco el coagulante aquí, lo que va haciendo es precisamente esto, se va llevando al piso todos las partículas o los contaminantes, ¿ok? Esta parte de aquí, formación entre partículas, hay investigadores que la clasifican, formación de puentes entre partículas, hay investigadores que lo clasifican como coagulación y hay otros que lo clasifican como floculación, ¿ya? Va a depender mucho dónde agregues el químico, ¿ok? Pero lo que sucede aquí es que tú agregas un químico que forma un puente. Y ese puente, que se llama puente entre partículas, ¿cierto? Es el que recoge las partículas, ¿ok? Y aquí la absorción, neutralización de cargas, que realmente es estos dos, absorción, neutralización de cargas, es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay un producto que normalmente, por ejemplo, si fuera lumbre, fuera un hidróxido de aluminio que barre, ¿cierto? Pero aquí lo que pasa es la unión entre las partículas, ¿cierto? La unión entre las partículas y la formación de partículas mayores porque hay unión. Por eso se llama neutralización, absorción, porque las partículas entre ellas se absorben, ¿ok? O sea, ellas absorben el coagulante y después entre ellas se absorben, se unen, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de coagulación, ¿cierto? Normalmente se utiliza cuando hay un afluente que no está tan cargado de contaminantes, ¿ok? Cuando no hay tantas partículas suspendidas. Y este tipo de coagulante se utiliza cuando hay muchas, cuando es un afluente bruto muy cargado, muy contaminado, ¿ok? Y aquí, después de este proceso, viene una decantación, después de este tipo de coagulación. Y después de este tipo de coagulación, lo que viene normalmente es una filtración. Esos son cosas, conceptos más allá, muchachos, que de pronto ustedes puedan, yo se los digo porque de pronto les nazca la chispita y quieran averiguar más sobre el tema. Bueno, miren, no les voy a hablar de la electrocoagulación, les voy a mostrar un videíto. Un momentico que... Bueno. Aquí. ¡Ay! Se me fue. Miren, van a ver, esto aquí no tienen que verlo. Aquí lo único que les va a mostrar este voltímetro es precisamente que estoy aplicando un amperaje fijo. Lo que ustedes van a ver aquí va a ser este relojito. Este relojito va a recorrer 30 segundos, ¿ok? Y esto que ustedes ven aquí fue mi proyecto de maestría, donde esto que ven aquí son unos electrodos, que son electrodos de aluminio, y este es un agua, que es un agua proveniente de matadero de pollos, ¿ok? Entonces miren lo que le pasa al agua una vez yo someto el agua a un diferencial de potencial eléctrico, ¿cierto? El agua y estos electrodos, ¿cierto? Miren lo que pasa. Pasan 10 minutos, mira cómo va el agua. 10 minutos, no, 10 segundos. 15, mira cómo está el agua. Y mira cómo va quedando el agua de translúcida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Samuel dijo que ya había hecho un experimento de Jar test, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa, Samuel? Se va poniendo el agua translúcida, ¿cierto? Sí, señora.
Entonces es un proceso de coagulación. Pero como se utiliza electricidad, lo llamamos de electrocoagulación. Esa es la forma más fácil de llamar esto. Miren, por ejemplo, este es la electrocoagulación aplicada a un efluente líquido de matadero. Mira cómo está primero el agua y mira cómo queda el agua. ¿Sí viste? ¿Cómo queda el agua de transparente? Con un tiempo de 40 minutos y una densidad de corriente de 30 amperes por metro cuadrado. Mira cómo está. Esta es de planta de lácteos. Mira cómo está el agua de blanquicina y mira cómo queda de translúcida después del tratamiento. Esto es de vidrio, mira cómo queda de translúcida. Y muchachos, otra parte que yo les decía, que cuando nosotros utilizamos tratamientos físico-químicos, uno de los problemas es que siempre hay producción de residuos. Y esos residuos es lo que nosotros llamamos de lodos. Lodos. Ahora en español la palabra es, ¿cómo es? Dios. O sea, lodo existe en español, pero no es la palabra más comúnmente. Fango. En español también se llama fango. O sea, entonces hay una producción muy grande de lodos y fangos. ¿Por qué? Porque hay precipitación, ¿cierto?, de todos esos contaminantes. Esos contaminantes no se desaparecen. Esos contaminantes se remueven. Y cuando se remueven quedan muchas veces como sólidos, ¿ok? ¿Qué se hace con esos lodos? ¿Qué se hace con esos sólidos? Entonces, por ejemplo, aquí les muestro, esta es Vivian. Vivian es una amiga mía también, brasilera, y ella da unos talleres artísticos de un proyecto de extensión con adolescentes marginados en la Universidad Federal de Viçosa, donde mira que ella hace esos talleres de cerámica artística con lodos de estación de tratamiento de agua. Ojo, no son, muchachos, no, estos lodos no son de productos tóxicos ni recalcitrantes. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes tienen un efluente con productos tóxicos o recalcitrantes, no pueden hacer este tipo de, ¿sabes? Por ejemplo, que las personas o los niños manipulen ese tipo de lodos. No sería el uso adecuado, ¿cierto? Pero aquí, como era lodo de estación de tratamiento de agua, ese no era el problema. ¿Por qué? Porque los contaminantes ahí, más que todo, es como materia orgánica, como tierra, como bueno, etcétera, etcétera. Y el hidróxido de aluminio, porque acuérdense que el hidróxido de aluminio, el GLS del que hablaba Samuel, que se forma, que es como una gelatina, queda en ese lodo, Entonces, pasa eso, que existe esa producción, ¿sí? Y hay que hacer una disposición de ese lodo. Entonces, fíjense, mira qué chévere, hacían cerámicas artísticas, mira qué chévere todas estas, hacían tinta a partir del lodo de estación de tratamiento de agua, hicieron también ladrillos ecológicos, mira, todo eso se puede hacer con lodo. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí llega esta clase. Imagínense, casi 2 horas de clase. Quiero cerrar la clase con esta frase que dice: si cierras la puerta a todos los errores, la verdad también quedará por fuera. Yo casi que los obligo a participar de las clases, porque nosotros, no importa que nos equivoquemos, ya, no importa que cometamos errores, no importa que no sepamos, nosotros aquí venimos a aprender, ¿ok? Venimos a discutir, a criticar, a pensar diferente. ¿Ustedes creen que con todo esto de la inteligencia artificial, lo único que no puede hacer la inteligencia artificial, muchachos, es discutir, criticar, opinar? Eso lo hacen las personas. El resto lo puede hacer la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, por eso
Yo no puedo sentarme aquí a hacerles un discurso y hablar yo sola. Necesito que ustedes aporten, que ustedes critiquen, que ustedes piensen, me digan algo, ¿ya? Entonces, por favor, traten siempre de tener eso muy presente. Y nada, agradecerles por estar aquí estas 2 horas. De verdad, muchísimas gracias por escucharme. Ustedes saben que yo esto que hago, espero que se me note, lo hago con muchísima pasión, con mucho gusto, con amor, y me gusta mucho que hayan asistido a la clase y espero que sigan asistiendo a las clases, ¿ok? Y espero que los trabajos que hagan sean trabajos de calidad, ¿ok? Y listo. Gracias. Que tengan una feliz noche. Gracias, Muchas profe. Buenas gracias. noches. Muchas gracias, profe. Bueno, muchachos, Dios los bendiga, pues. Chaito, chaito. Feliz noche. Feliz noche.